¿Cómo podemos identificar una entidad si entra a nuestras casas? A ver, este video lo estoy haciendo porque en realidad me ha llegado varias personas preguntándome, o sea, diciéndome con que tenían entidades en su casa y querían realizar una limpieza. Bueno, yo tengo una costumbre en la que, nada, cuando me llegan personas para querer realizar una limpieza, cualquier tipo de limpieza, lo primero que hago yo es acordar una pequeña videollamada, ¿sí? ¿Por qué? Porque sinceramente trato de hacer las cosas lo mejor posible y quiero hacer bien, ¿no? Las cosas. Pero bueno, por eso mismo acuerdo esa videollamada, ¿no? Y bueno, y me han llegado varias personas seguidas en que nada, que quieren que le realice una limpieza porque tienen entidades en la casa y bueno, acordamos esa pequeña videollamada. Cuando realizamos esa videollamada no tienen nada y simplemente tienen energía negativa en la casa, simplemente, ¿no? Yo lo digo así, no es que sea algo como que no pasa nada, pero no es una entidad, ¿sí? Es energía negativa acumulada. A ver, ¿y cómo podemos detectar una entidad, como dije antes, al principio? A ver, lo primero que se siente cuando entra una entidad en la casa, comienzan a sentir ustedes muchísimo miedo, ¿sí? Es normal también sentir un dolor en el pecho, dolores de cabeza. A ver, comienzan a, digamos, a salir muy mal las cosas, pero cuando hablo de mal, muy mal, que no le sale nada, que las cosas de la casa se rompen todo el tiempo y no pueden salir adelante, pero absolutamente nada, e incluso una entidad puede hacer que sientan la necesidad de encerrarse, de estar encerrados en su casa, ¿sí? Y bueno, o sea, esas cosas son las que pueden llegar a pasar si entra una entidad en sus casas y las que pueden llegar a sentir, ¿no? A ver, yo les digo esto, si hay una entidad en sus casas, lo que sí o sí se siente es miedo y dolor en el pecho, ¿sí? Fuerte, muy fuerte. El miedo es un miedo muy fuerte y el dolor en el pecho es como presión en el pecho junto con el dolor, ¿sí? Esas cosas son las que se sienten sí o sí. Después puede pasar de que, no sé, como que las cosas pueden llegar a salir muy mal o que se rompan las cosas de la casa, todo eso, como puede pasar, como que no, ¿sí? Y no quiere decir que le vaya a pasar todo junto, ¿no? Por ahí se le empiezan a romper las cosas de la casa y por ahí le salen las cosas dentro de todo bastante bien. Eso es lo que voy. Pero el dolor en el pecho y el miedo se siente sí o sí. No hay manera que no se sienta, ¿sí? Porque es inevitable. La entidad se lo hacen sentir a ustedes. ¿Por qué? Porque se alimenta de eso, se alimenta del miedo, más que nada, ¿sí? O sea, del miedo se alimenta, de la persona. Y bueno, y de sus energías, ¿no? Es por eso también que quizás le hacen sentir la necesidad de encerrarse, ¿sí? Después esto, mucha gente se piensa que una entidad va a entrar en su casa y se va a querer quedar en su casa, ¿sí? O sea, no es así. Yo les cuento algo que quizás ustedes no lo saben, por lo menos la información que yo tengo, ¿no? Del lado espiritual. No quiere decir que lo que digo yo sea la verdad absoluta, ¿no? Pero yo les digo la información que a mí me bajan del lado espiritual, ¿no? Mis maestros. A ver, una entidad no es que entra a la casa y quiere quedarse en sus casas. No.
La entidad no quiere quedarse en un lugar solo, o sea, no quiere entrar a la casa y quedarse en la casa, no. La entidad entra y se va. O sea, por lo general está de pasada, puede llegar a quedarse 3 días, una semana. Puede pasar, sí, no le voy a decir que no, puede pasar que entre y se quede. ¿Sí? ¿Por qué? Puede pasar que entre y se quede también. Porque una entidad si entra y se queda y se queda y se queda y se queda y no se quiere ir, es porque encuentra una manera de alimentarse muy fácil. ¿Sí? Es decir, a la persona le puede hacer agarrar miedo muy fácil, es mucha la energía que tiene la persona esa o en su casa, entonces se alimenta muy fácil, ¿sí? Quizás puede llegar a ser por eso, ¿no? O quizás entra también y puede llegar a ser que no encuentre la manera en irse, ¿no? Pero por lo general una entidad entra y se va. O sea, o entra y se va el mismo día porque están de pasada, ¿sí? Porque por lo general están de pasada las entidades. Cuando yo hablo de entidades, meto todo en la misma bolsa, ¿sí? A ver, pero en realidad funciona de esa manera. Les cuento y hago este video por ese motivo que les dije, ¿no? Para que sepan ustedes también, para que presten atención si realmente entró una entidad en su casa o no, o es simplemente energía negativa. Después quizás haga un video explicándole cómo se siente, si hay energía negativa en sus casas y eso, que seguramente, creo que si no me equivoco, ya he hecho. Pero bueno, espero que les haya servido, gente. Déjenme en los comentarios lo que opinan, lo que piensan, las preguntas. Yo voy a estar contestándolo, obviamente. Y bueno, y desde ya muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.